Arratsaldeon, un sábado más, bienvenidos a Eusko Ikaskuntza. Hoy vamos a hablar sobre Pedro Laín Entralgo. Y es que dentro de nada vamos a celebrar el centenario de su nacimiento. Nació en 1908, se celebrará el 15 de abril en el Salón de Actos de la Kutxa de Donosti. Y para hablar sobre este personaje contamos con la colaboración de dos expertos, Pedro Gorrotxategi, que es el presidente de la sección de Ciencias de la Salud de Eusko Ikaskuntza. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Y también tenemos a José María Urquía, que es el presidente de la Comisión de Guipúzcoa de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y también director de esta jornada. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. ¿Qué nos podéis comentar primero sobre la jornada, las características, qué se ha organizado en torno a este centenario, y luego sobre el personaje? Primero la jornada, si os parece. Pues yo creo que la jornada de San Sebastián tiene varios aspectos singulares y yo creo que importantes para señalar, ¿no? Es verdad que Pedro Laín nace concretamente en un pequeño pueblecito de Teruel, en Urrea de Gaen, pueblo muy pequeño, en 1908, y que digamos que el centenario correspondería exactamente al 15 de febrero, ¿no? Y en un principio nuestra ilusión era hacer coincidir exactamente el día del centenario con esta jornada, pero bueno, todo el mundo comprende que a veces es difícil llegar a metas que uno se propone por infinidad de circunstancias, ¿no? Entonces, podemos decir que este año, el año centenario de Laín, lo que se ha hecho, o lo que se va a hacer, es primero, ese día, el día 15 de febrero, se hizo en Urrea de Gaen un recuerdo a Pedro Laín, justo el mismo día del nacimiento. Ahí intervino, entre otros, José Lázaro, que va a intervenir en estas jornadas. Y luego, ese mismo día 15 de febrero, hay un artículo, yo miré la prensa del día y vi que hay un artículo interesante de un discípulo, realmente Diego Gracia, que es la figura indiscutible unida a Laín y a otros, ¿no? Fue su gran discípulo. Un artículo en el que enfoca a Laín desde el punto del espíritu de la transición. Luego podremos hablar, ¿no? A Laín como hombre de concordia, como hombre de amistad, como hombre de abrazo, ¿no? Y creo que puede ser pertinente que hablemos hoy también de eso, ¿no? Y por mi parte, unos días antes, el 8-9 de abril, en el Diario Vasco, publiqué también un recuerdo un poco adelantando este programa que luego quizás tengamos ocasión de detallar, pues diciendo cómo yo escribía el 8 de marzo que como pues hacia el 15 de abril íbamos a tener esta jornada académica de Pedro Laín Entralgo, jornada larga entre mañana y tarde, ¿no? Y bueno, y San Sebastián va a ser realmente el primer momento en que en España se recuerda la figura de Laín. Es así de cierto, ¿no? Y también quiero anunciar que el 21 de abril, o sea que pocos días después, habrá en Madrid 4 días, todavía el programa no debe estar finalizado, habrá 4 días también dedicados a Laín, donde interviene la Facultad de Medicina y la Facultad también de Filosofía y Letras, pero bueno, el programa no está. Pero la pregunta es, bueno, ¿y el día 15 qué tiene de singular lo de San Sebastián? Pues yo creo que tiene de singular varias cosas, como he dicho. Primero, que yo creo que hay 10 ponentes, luego podremos detallar, y 5 testimonios importantes, y también la figura presencial y de testimonio de la hija de Laín, de Milagro Laín, ¿no? En San Sebastián van a intervenir, por un lado, amigos que fueron muy íntimos y que conocieron a Laín del primer momento, ¿no? Juan Antonio Paniagua, que tiene 87 años y que viene de la Universidad de Navarra y que conoció a Pedro Laín hacia los años 42, cuando Pedro Laín alcanza la cátedra de Historia de la Medicina de la Universidad Central de Madrid, y Luis Sánchez Grangel, que es sin duda hoy la figura más importante en la historia de la medicina, digamos como docente de historia de la medicina, y que ocupa el sillón de Laín en la Real Academia Nacional de Medicina, y que también va a conocer o va a hablar de ese primer Laín, ¿no? Y tenemos también, por otro lado, como he dicho, a la figura de su hija, de Milagro Laín, que viene un poco a padrinar y a estar en este homenaje. Y de esa amistad, o del aspecto de la amistad, estará también José Luis Munoa, que ciertamente tuvo también estrecha relación con Laín y con su esposa Milagro, ¿no? Es decir, por un lado pues está el aspecto de personas que conocieron a Laín y al primer Laín, a ese Laín que ya
primero por privilegio de la edad, muy pocos ya tienen esa oportunidad de poder hablar de él, ¿no? Y por otro lado, tiene también el interés de que Milagro Laín va a ser el primer acto realmente importante en el que va a estar en San Sebastián. ¿Por qué San Sebastián también? Pues San Sebastián, o si queréis, el País Vasco, porque yo creo que hay que subrayar también que Laín no fue ajeno al País Vasco. Y yo he situado varios aspectos de Laín al País Vasco. Primero, Laín y sus veranos en el País Vasco. Laín pasó muchos de sus veranos en San Sebastián, en San Juan de Luz, en el balneario de Cestona. He dicho como anécdota, y está en la biografía de Laín, que su primera novia fue una bilbaína. Es un detalle anecdótico, pero... Y luego, sobre todo, yo creo que Laín no se puede explicar sin la amistad, que es de lo que yo hablaré un poco, sin la amistad realmente decisiva, primordial, amistad intelectual y personal con Javier Zubiri, donostiarra evidentemente importante. Y también todas sus relaciones con hombres del País Vasco, el doctor Barriola, Koldo Michelena, ya ha citado a José Luis Munoa, Luis Sánchez Grangel, que es vasco, etcétera, etcétera. No, esa es un poco. Entonces, quizás no, para no extenderme mucho, tenemos ese aspecto, si queréis, personal, de la amistad, del recuerdo de algunos que hablarán de Laín, y luego está pues ya propiamente las ponencias científicas que se pueden situar entre aquellos que van a hablar de Laín como historiador de la ciencia, como historiador de la medicina, luego tendremos ocasión de desarrollarlo. Laín, Pedro, le dejo a él porque luego habla de Luis Martín Santos, que también donostiarra, pero él tiene más autoridad que yo para hablar de esa amistad también, o de ese. Y luego, además de esos aspectos de la historia de la ciencia, de la historia de la medicina, tendremos también el aspecto de Laín como hombre del pensamiento, de la filosofía, de la antropología, que estará sin duda representado en la conferencia de clausura de Jesús Conil, otra figura que conoce muy bien la obra y fundamentalmente la obra de Laín y de Zubiri, ¿no? Bueno, en este primer arranque, no sé si es Esas son las dos dimensiones. Primero la dimensión humana y luego la dimensión también profesional o el sin legado, duda, el legado que dejó. el legado profesional, entendiendo pues esos aspectos de la historia de la ciencia, de la medicina, pues de la filosofía. Tendremos ocasión de desarrollarlo en el programa. ¿Es un ciclo de conferencias? ¿Se hace simultáneamente una exposición o se centra la celebración en una jornada de conferencias? No, es solo una jornada de mañana y de tarde. En la mañana estamos más los del País Vasco y eso, y a la tarde pues gente que ha venido de fuera, de Madrid, de Valencia, gente que viene de fuera, pues en la jornada de tarde las que van a tener más presencia. ¿Y qué destacarías, Pedro, ya que nos ha hablado José María, qué nos destacarías tú de la jornada? ¿Cómo afrontas esa ponencia? De mi ponencia en particular, voy a salir un poquito de mi ponencia porque mi ponencia es de Luis Martín Santos como discípulo de Laín. Pero bueno, aparte de Luis Martín Santos como discípulo de Laín, tiene muchos discípulos muy importantes y que han sido grandes hombres de la medicina y de la filosofía por ejemplo, el que ha citado José María, Diego Gracia, que es el padre ha salido de la historia. Por ejemplo, Grangeles, historiador de la medicina, es el que ha seguido la historia de la medicina, pero Diego Gracia se ha dedicado a la ética médica. Y entonces, Laín tenía esa virtud, que la gente que llegaba a él tenía una serie de inquietudes que luego realizaba su propia vida, un propio desarrollo personal, cada uno diferente de los demás. Entonces tenemos a Sánchez Grangel como el que ha seguido el camino de la historia de la medicina, a Diego Gracia, que es el iniciador y una figura a nivel mundial de la ética médica, y yo voy a hablar de Martín Santos, que Martín Santos siguió el camino de la psiquiatría, pero a pesar de que murió joven, pues tampoco sabremos hasta qué punto hubiera llegado su desarrollo como persona, como los otros dos, tanto Grangel como Diego Gracia. Ya son personas mayores. Martín Santos murió joven, con 40 años, entonces era eso. Al poco tiempo de Martín Santos se formó con don Pedro Laín en los años 50 y en el 64 murió 10 años después de la relación entre ambos. Entonces tampoco sabemos hasta qué punto hubiera dado de sí. Centrándonos un poco en lo que es el personaje, ¿qué nos contarían de don Pedro?
Antes de responder a tu pregunta, claro, he olvidado en los testimonios, a veces hay que repasar el programa, he olvidado a María Gloria García del Carrizo San Millán, es decir, porque ¿y por qué? Pues María Gloria es profesora, es ya profesora jubilada de Valladolid, pero tiene el interés de que es la primera mujer a la que Laín dirigió una tesis. Y también es un poco una mujer de esa primera hora de Laín en un mundo de hombres. No olvidemos que todavía en ese momento la universidad, en los años 45, 50, 55, que es donde María Gloria va, es todavía un coto, y en medicina un coto, o digamos un espacio todavía cerrado, pues desgraciadamente solo al mundo de los hombres, ¿no? Pero María Gloria, que está como testimonio, por eso lo he puesto como testimonio, ella me dijo, no quiero ponencia, pues yo quiero que hablar también de esa relación docente con... Y, si me permites, y ahora respondo a tu pregunta, está también Francisco Herrera y Cádiz. ¿Por qué? Porque luego tendremos ocasión de hablar de Laín y Cádiz. Lo mismo que he hablado de Laín y el País Vasco, tendríamos que hablar de Laín y Cádiz, porque Laín pasó ya muchas partes del verano de sus últimos años de la vida en Cádiz. Él decía que Cádiz era una ciudad ideal para vivir, y de hecho en el Parador Atlántico, le conozca Cádiz dando al Atlántico, o en Sanlúcar de Barrameda, donde él tenía, no sé si una casita o por lo menos alquilaba algún pequeño apartamento, él pasó muchos años y escribió también muchas cosas en Cádiz. Por eso ese testimonio también que dará Francisco Herrera de Laín y Cádiz. Y ahora ya sí respondo a la pregunta, ¿no? Laín, por generación, pertenece a lo que se ha llamado la generación un poco de plata, ¿no? Son esos hombres que la guerra civil de 1936 le sitúa en una tesitura difícil. Pensemos que Laín, el año 36, si nace en el 8, pues tiene 31, 32 años, es un momento clave en su vida, ¿no? Es un hombre que se forma, yo creo que hace la licenciatura de químicas, estudia luego medicina y se forma como muchos de aquellos en el ámbito alemán. Él va a Alemania a especializarse en psiquiatría. Un poco su recorrido es, él nace, como he dicho, en ese pueblito de Zaragoza, estudia en Pamplona, y luego de Pamplona también pasó a Valencia, ¿no? Y de alguna manera en esa peripecia vital, pues Laín, bueno, se encuentra un poco con una capacidad intelectual, yo creo que es importante, que luego la demostró. Su interés, como muchos de esa época, se formaban en Viena, en Alemania, ¿no? O si queréis, en Alemania. Y claro, les pilla la guerra civil en un momento tremendamente difícil, como le pilló a Barriola también 2 años antes. Es decir, son gente que le pilló la guerra con 30 años, en situaciones dramáticas donde o bien tenían que marcharse, o bien se encontraban ya casados, se encontraban en una situación difícil, ¿no? Y Laín, históricamente, pues siempre se le ha dicho, y es cierto, que en un primer momento pues abraza un poco digamos, pues el nacionalcatolicismo, o por lo menos el partido de la Falange. La Falange, eso es. En eso es la Falange ahora, desde el punto de vista nuestro, es como una cosa retrógrada. Pues cómo puede ser alguien falangista, ¿no? Pero en aquellas épocas igual no tenía ese sentido tampoco. No. Era un sentido que luego, claro, con el triunfo de Franco y con todo lo que pasó después, pues se desprestigió mucho, pero gente joven y gente ilusionada y que tenía una visión como moderna del mundo, pues abrazaba la Falange. Luego también él, años más tarde, pues también no se arrepiente, pero sí hace una crítica de lo que fue después. Exacto. Porque él no está de acuerdo con lo que ha seguido después al falangismo y al nacionalcatolicismo en la época de Franco. Pero en aquel momento, y algunas veces comentando con una cosa de esto, decía pues que no, que la gente, eso, pues que tenía inquietudes, pues la Falange era como bien vista. Sí. Efectivamente, yo creo que ellos ven también una necesidad de reorganizar la situación de España, donde veían cosas que no les gustaban, es cierto, donde ellos tienen una ansia de por lo menos teóricamente, ¿no? De hacer las cosas bien, de poner, bueno, en esa tesitura hay que entenderlo. Y claro, en un primer momento, pues Laín es un hombre, pues podemos decir, del primer movimiento, ¿no? Con Dionisio Ridruejo, con una serie de figuras, pero muy pronto Laín verá que aquello no va por buen camino, ¿no? Y como ha dicho Pedro, muchos años después escribió un libro que fue muy famoso y que fue muy comentado, que es Descargo de conciencia, ¿no? Y en ese libro, en Descargo de conciencia, que es una palinodia, él realmente lo que hace es decir, bueno,
yo hice este recorrido en la vida y esas fueron o errores o apreciaciones que tuve en ese momento y que ahora pues las veo de una determinada manera. Pero siguiendo esa trayectoria podemos decir pues que la guerra le sitúa, como he dicho, en ese contexto. Eso ha sido criticado por algunos, Todavía, si cogemos a Carlos Castilla del Pino y leímos La Casa del Olivo, pues hace una fuerte crítica a Laín y otros, que sitúan a Laín como un hombre del franquismo. No es así, porque Laín, ciertamente después, en los años 50, 55, en los resortes que puede, trata de concordia y trata de recuperar. Y de hecho, él trató de recuperar a Zubiri, trajo a Ortega, Aranguren también. Aranguren, trata de abrir la universidad con Ruiz Jiménez, etcétera, y evidentemente se encuentra pronto truncado, es decir, se ve también él mismo truncado. Es decir, esa es un poco de una forma muy sintética o muy esquemática esa trayectoria de Laín. En su trayectoria política, en su trayectoria intelectual, pues realmente, quizás lo pueda decir también muy bien Pedro, Laín es un hombre un poco, por eso la ponencia de Luis Montiel, el último humanista, es decir, es un hombre de una gran cultura, de un gran conocimiento del hombre, de la antropología, de la medicina, del rigor de la historia de la medicina. Luego quizás tendríamos que hablar, ¿no?, de qué ha sido la historia de la medicina en nuestras universidades por obra de Laín. Merecerá la pena dedicarle un apartado. El encuentro con Zubiri, lo que supone para Laín ese encuentro de Zubiri, y sobre todo la antropología, el conocimiento del hombre, el pensamiento, y luego la reflexión sobre España. No olvidemos que Laín tiene una importante reflexión a qué llamamos España, el problema de España, las diferencias entre las diferentes, si quieres, nacionalidades o regiones, las singularidades, y yo creo que hay en él, si uno lee la obra de Laín, y sobre todo en los últimos tiempos, hay un afán en él de concordia, de buscar puntos de unión, ¿no estás de acuerdo?, de buscar aquello que realmente nos una frente a la intransigencia, frente a la intolerancia, frente al sectarismo que él había vivido también en muchos años, ¿no? Entonces, bueno, no sé si sirve esta primera pincelada para situar a Laín un poco en ese contexto. Pues claro, él vive muchos años, vive más de 90, por lo tanto le permite ver la guerra civil, le permite ver la posguerra, todo el franquismo y también la transición. Es decir, él vive también la transición y muere, no hemos dicho, muere en 2001, muere con 90 y tantos años. Es decir, también es un hombre que abarca prácticamente el siglo XX. Y quizás hay que decir que, sin duda, Laín es uno de los grandes, o quizás uno de los mayores y más importantes intelectuales que ha tenido este país en el siglo XX. Eso es así. Pedro, ¿quieres aportar algo sobre el personaje? Sí, no, lo que ha comentado José Mari de la época de la universidad. Él, luego tiene es un libro escrito que ha escrito Albarracín, que habla de unas conversaciones que tuvo con Laín, y Laín se le ve la preocupación de lo que ha dicho José María, de los que habían ido al exilio, traerlos aquí, los que estaban aquí también apartados dentro de la universidad, darles una oportunidad. Dice eso, como que él cuando vio la universidad como estaba, eso que veía como que la universidad había sufrido una doble sangría. Por un lado la guerra y por otro el ostracismo que habían apartado a mucha gente. Entonces, ese espíritu de reconciliación no parte desde el punto de vista, como si dijéramos, del triunfador, que no es que una persona que ha perdido la guerra luego trata de compaginar con los que han ganado, sino que él se supone que era como del bando vencedor, pero a los que habían vencido reconoce la calidad humana de las personas y le preocupa eso y trata de hacer un cambio radical en la Universidad Española. Lo único que es él es nombrado rector de la Universidad de Madrid en el año 1951 y en 1956 hay una serie de disturbios, hay la muerte de un disparo a un falangista, entonces ahí cae Ruiz Jiménez de ministro de Educación y caen Laín y Tobar, que estaba en Salamanca de rectores. Entonces esa como tímida apertura, tímido cambio que se quería crear en la universidad, haciendo una universidad más humana, que llegara a todos más, pues entonces se ve cerrada. Y él dice que después de aquello, que ya se dedicó solo a
a la investigación, a sus discípulos y al trabajo académico. Uh-huh. ¿Y cuáles serían las mayores aportaciones o las principales aportaciones de Pedro Laín Entralgo a la historia de la medicina y luego a las universidades o a las universidades de medicina en sí? Bueno, yo creo que es clave, ¿no?, lo que has planteado, ¿no? Laín realmente, por primera vez, sitúa la historia de la medicina en el lugar científico, profesional y en el currículum del médico, es decir, con la seriedad y el rigor que debería tener según su juicio y que quizás luego ha empezado a tener. Es decir, podemos decir que la historia de la medicina no estaba en el currículum médico más que como una asignatura, no voy a decir de adorno, pero como una asignatura del doctorado, y se impartía solo en la Universidad Central, que era Madrid, y se impartía como una asignatura fundamentalmente de doctorado, como he dicho, donde, bueno, pues se cursaba una entre tantas, ¿no? Laín se da cuenta, él logra la cátedra de Historia de la Medicina el año 1942, creo, sucede a Eduardo García del Real, que era, bueno, un historiador, vamos a decir, pues, Laín tenía una palabra elegante y un pensamiento fino, pues diría, bueno, pues que fue un hombre que con buena voluntad hacía lo que podía, seguramente Laín no descalificaría, pero bueno, creo que con esto se dice que, bueno, pues estaba de una forma, si queréis, pues muy adocenada, la historia de la medicina. Y Laín, con su libro Medicina e Historia, que es realmente su oposición o su memoria de cátedra, pone las bases de rigor de la historia de la medicina, ¿no? Y entonces, en torno a Laín, se va a crear realmente el primer núcleo de historiadores de la medicina serios y profesionales, con incluso, digamos, conexiones internacionales, porque Laín trae el Congreso Internacional de Historia de la Medicina a Madrid, creo que lo había traído García del Real, no sé, este dato no estoy muy seguro, pero bueno, quiero decir que él va a hacer en rigor. Y entonces él consigue, si la cátedra de Laín de Madrid es de 1942, con la amistad, como ha situado muy bien Pedro, de Antonio Tobar, que era rector de la Universidad de Salamanca, logran, en el año 1955, crear la segunda cátedra de Historia de la Medicina en España, ya he dicho que solo estaba la de Madrid, la segunda en Salamanca. Y esa es la cátedra que gana el guipuzcoano Luis Sánchez Grangel, con todo merecimiento. Y Grangel va a ser la gran figura que va a suceder, no que va a suceder, que va a continuar, digamos, el programa de Medicina e Historia que Laín crea un poco como paradigma o como modelo para la historia de la medicina, creará en Salamanca la cátedra y el Instituto de Historia de la Medicina. De tal manera que la historia de la medicina española tiene en Grangel, como luego también la vasca, tiene en Grangel un poco el creador y el introductor de eso, ¿no? Y con eso, ¿qué quiero decir? Que a partir de Laín se va a crear la gran escuela de historia de la medicina y de la ciencia en España, es decir, de tal manera que de ser un lugar donde no se destacaba en historia de la ciencia o de la medicina, la escuela de Laín y sobre todo la personalidad de Laín, porque al final permitió que la historia de la medicina se profesionalizase, que entrase de lleno en el currículum de la formación del médico, es decir, que pasase ya de ser de una asignatura de doctorado a ser una asignatura curricular, que primero se daba en sexto, luego en quinto, luego en cuarto, ahora en primero, es decir, ha ido variando, y se crea una playa de un conjunto de historiadores de la medicina. Entre ellos, de esa primera hora, estará también aquí Juan Antonio Paniagua, ¿no? Uh-huh. Paniagua luego se hizo sacerdote y dejó en un segundo lugar, pero fue también uno de los grandes en la historia de la medicina, sobre todo en la historia de la medicina medieval, con la figura de Arnau de Vilanova, ¿no? Y luego... Sí, más como investigador que, bueno, docente en la Universidad de Navarra también, pero más como investigador. Y luego, fíjate, desde 1955 hasta 1970 no se crean nuevas cátedras. Sin embargo, se están formando grandes alumnos. López Piñero, ahí está Diego Gracia, José Luis Peset, Juan Riera, que pertenecerá más a la escuela de Grangel, las figuras que hay concretamente en Granada,
Agustín Albarracín en Madrid, Elvira Arquiola. Es decir, estamos citando nombres que para el profano pues pero quizás la idea, lo que hay que decir es que Laín realmente que creó escuela, crea como un cambio, pero es un cambio muy radical, es decir, crea quizás lo como una modernización, eso que como una mayoría de la historia de la medicina, y que a nivel de toda Europa se tiene en cuenta la historia de la medicina española. Además que España tiene una gran riqueza, el aspecto medieval en España tiene una gran riqueza la historia de la medicina, y estaba todo sin estudiar adecuadamente. Exacto. Y de ahí luego en un segundo momento también la historia de la ciencia, es decir, Laín institucionaliza la historia de la medicina, pero también se ve la gran necesidad que las otras ciencias, la matemática, la química, la física, que todavía no lo han logrado de una manera tan fuerte como la historia de la medicina, porque quizás no sé si han tenido una gran figura como Laín, o sí la han tenido, pero lo que quiero decir es que la historia de la medicina se implanta y se sitúa muy bien en el currículum del médico, y las otras historias necesarias para entender bien lo que es una ciencia y la evolución de la ciencia, pues bueno, les cuesta más. Pero bueno, todo ese concepto de historia de la medicina, de la ciencia hecha con rigor, etcétera, se debe en buena medida a la obra de Laín, por lo menos durante muchos años, en una primera parte de muchos años, ¿no? Uh-huh. En tu opinión, Pedro, ¿qué aportaciones a tu juicio realizó don Pedro Laín? No, es lo que había comentado antes, ¿no? Que eso, que cambia la historia de la medicina y adquiere otro matiz y otra forma de expresarse. Uh-huh. Sí. Y previamente, por ejemplo, no se incorporaba en las asignaturas básicas de la carrera lo que es historia de la medicina, solo en un doctorado. Solo un doctorado. Además que la historia de la medicina tiene interés para cualquier médico, porque es ver cómo nosotros somos hombres, los médicos, ¿no? Y cómo el hombre de cada época diferente ha valorado la enfermedad y cómo ha interpretado esa enfermedad. Entonces, basándose en esas interpretaciones que se han hecho en el pasado, ves la evolución del hombre y del médico, y da una riqueza humanística a la profesión médica. Yo creo que eso es una cosa muy importante. Eso se ha conseguido gracias a la asignatura de historia de la medicina, que no es una cosa, que la medicina no es una cosa puramente científica, sí que es fundamentalmente científica, pero el ver cómo otros hombres en otras circunstancias han tratado de resolver la enfermedad te ayuda a ver en el momento actual cómo lo ves tú, y a ser un poco, por ejemplo, en el momento actual en la medicina, la medicina basada en la evidencia. Parece que si hace una medicina basada en la evidencia todo es perfecto, pero al ver que en otras épocas también creían unas verdades absolutas que luego han ido cambiando con el tiempo, pues te hace ser un poquito más crítico y un poquito relativizarlo un poco todo. Sí. Uh-huh. Y don Pedro Laín fue simultáneo su labor como docente o como investigador y como médico, o no llegó a ejercer, se dedicó a la investigación, a escribir ensayos, a escribir libros. No, como la mayor parte de los historiadores de la medicina, casi todos, o bien tuvieron una muy incipiente dedicación práctica a la medicina, ¿no? O en el campo de la psiquiatría, o Laín sí tuvo un muy pequeño momento que fue médico de la Confederación Hidrográfica, es decir, ahí él lo cuenta, ¿no? Nada más terminar, hay un pequeño tiempo que es médico, como he dicho, de la Confederación Hidrográfica, pero el ejercicio profesional de la mayoría de ellos fue muy breve, o muy corto, o esporádico, ¿no? En realidad son hombres que se dedican al pensamiento, a la reflexión, a la metodología de la historia de la ciencia, y como ha dicho, pues a crear en la historia de la medicina las bases y el entender la medicina, ¿no? Pero Laín no solamente es historia de la medicina, eso es una parte, ¿eh? Yo creo que hay que situar también a Laín muy importantemente después de su acercamiento con Zubiri, ¿no? Es decir, Laín, su obra antropológica o filosófica, Laín es un hombre muy, digamos, cabil, como él diría cabal, es decir, pensador de lo que es el hombre, las raíces del hombre, la antropología clínica, las verdades últimas del hombre. Laín es un hombre que reflexiona, quizás influido por Zubiri, en las últimas causas, en la realidad del hombre. Bueno, es la antropología de Laín, la filosofía de Laín, sus conceptos filosóficos, une muy bien, es decir, Laín une eso. Y luego hay otra parte muy importante de Laín, que es la parte, si quieres, literaria, ¿no? Laín, su obra, la generación del 98, ¿no? Rescata a Laín
en esa idea de figuras olvidadas o no bien situadas, rescata y las sitúa históricamente con un sentido de decir, bueno, estas figuras están olvidadas, tal, hay que resituarlas. Entonces, él recupera Los hombres del 98, por supuesto, su biografía sobre Marañón, o los clásicos médicos de Hipócrates a Cajal. Es decir, Laín tiene un afán también de recuperar para la historia figuras olvidadas o figuras, y todos los pensadores, pues Unamuno, Ortega, es decir, en Laín podemos ver. Y luego no solamente eso, la realidad de cada día, ¿no? En este librito que aquí he puesto yo la portada, En este país, Laín fue escritor de periódicos, de muchas cosas, de todos los temas, ¿no? Entonces, es una figura, y luego también el aspecto de la universidad. Laín es un hombre universitario, y por lo tanto se preocupa también este tema del problema de la universidad, a dónde va la universidad, cuál ha de ser las claves de la universidad, qué función tiene que tener la universidad. Todo eso llevado con verdadero rigor, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué valores tenía él como persona, por ejemplo? ¿Cómo era? Era una persona, era profundamente cristiana, yo creo. Tiene varios artículos sobre el cristianismo, sobre el alma, veía las funciones. Hay un libro que se titula Estructura dinámica del cuerpo humano, que dice que aparte de las funciones puramente fisiológicas del organismo, hay como algo más de añadido que nos hace pues ser unas personas sensibles, que eso no se encuentra en ningún órgano del cerebro ni nada, pero que todo el cerebro como en su conjunto pues da una serie de algo de más que hace que sea algo que supera lo físico. Entonces él veía que esto lo relacionaba con el alma, ¿no? Uh-huh. Entonces que esto que el hombre, que cuando moría, pues él cree que la infinita bondad de Dios le hacía la resurrección. Entonces es un hombre profundamente cristiano y con un saber antropológico impresionante. Tiene varios libros como El problema del cristianismo, Creer, esperar, amar. Es una reflexión que va haciendo progresivamente y para eso no es su forma de pensar, sino que se basa en todos los pensadores. Pues analiza Unamuno, analiza Jaspers, analiza una serie de pensadores que han hablado sobre el alma y sobre el humanismo a lo largo de toda la historia. Uh-huh. De hecho, tiene un libro titulado Alma, Cuerpo y Persona. Sí, analiza esas tres dimensiones del ser humano. Sí. Eso es, sí. Uh-huh. Creer, esperar, amar, todo ese alma, cuerpo y persona, como antropología, todo eso. Y otra característica de Laín importante es la amistad, el sentido de la amistad que yo hablo. Es decir, Laín daba un gran valor a la amistad, entendida en el sentido más noble. De hecho, tiene un librito, aquí yo lo he utilizado mucho, que es sobre la amistad. Él es un estudio sobre la amistad que dedica concretamente a Zubiri, ¿no? Y él valora realmente la amistad como una de las grandes virtudes, uno de los grandes hallazgos del hombre. Pero la amistad le voy a decir, Laín era muy exigente con la amistad, y él empleaba mucho esa palabra. No es lo mismo la amistad que el compadrazgo es decir, la amistad suponía unas reglas de bienestar, de beneficencia, de no perjudicar al otro, pero tampoco se le puede pedir algo innoble a una persona, porque eso no es amistad. Entonces hay una anécdota que la cuenta él, para que veáis el rigor de él. Hay una plaza en Madrid, una plaza de profesor, concretamente no sé si asociado, a la que se presenta su gran discípulo, que era Albarracín, y su biógrafo y amigo, ¿no? Y bueno, en la oposición solamente estaban Laín y estaba Albarracín, ¿no? Y cuenta Laín que pues pensaría Albarracín, bueno, esto ya está hecho, hacemos tal, y dice que Laín le dice en un momento a Albarracín, Albarracín, saque usted las bolas para los temas, saque usted las bolas. Es decir, hizo el ejercicio, es decir, le hizo hacer el ejercicio, aun sabiendo, ¿no?, que quizás no era necesario, pero él, yo creo que eso lo valoraba mucho. Es decir, la amistad no supone atajos, ni compadreos, ni tú me pides y tú me das algo, ni trapicheos, ¿no? Las amistades es un sentido noble, etcétera. Entonces, en virtud de esa amistad, pues hay cosas realmente muy grandes, pero la amistad no se puede confundir con pseudo amistades, ¿no? Y yo creo que es otra lección de Laín,
de amistad y de concordia. Eso me ha parecido que Laín, sobre todo en los últimos tiempos, insistía mucho en esos aspectos. Pero creo que es bonito ese sentido de la amistad. Pero la amistad no es como eres amigo mío. La amistad que hoy casi igual hoy entendemos un poco esa amistad adulterada, ¿no? No. La amistad es importante, pero la amistad no permite franquear ciertas barreras o franquear ciertas cosas que pueden ser deshonestas, ¿no? Y entonces eso yo creo que es importante, ¿no? Y bueno, es otro rasgo más de la figura de Laín, y quizás también Laín le adornaba. Para el que le conoció o no le conoció, era un hombre alto, corpulento, era un hombre de una estatura más que respetable, era un hombre que tenía una voz magnífica, era un hombre le acompañaba la voz, el gesto, la erudición unida al bien decir. Es decir, Laín era un orador de esos que ya van quedando muy pocos, ¿no? Es decir, era una delicia escuchar a Laín en las conferencias, en cualquier tema. Lo hacía con verdadera elegancia y sin perder un poco de rigor, ¿no? Sí, por ejemplo, para señalar un poquito esto más, dio una serie de conferencias en Madrid sobre el alma en Laín, y debía haber colas de la gente esperando para entrar en la sala donde iba a dar la charla para escucharle a él. Era una persona, un gran orador, y además una persona con unos conocimientos que fuera de lo normal. Centrándonos un poco en lo que han comentado antes, tenemos aquí que junto con Dionisio Ridruejo fundó la revista Escorial. Asimismo, además de escribir esos libros, también fundó una revista, era polifacético. Sí, fundó revista, esa es una revista generalista, y luego también fundó revistas de historia de la medicina, por ejemplo, archivos de historia de la medicina. Exacto. También la fundó él. Asclepio, la primera, ¿no? Asclepio, ¿no? Sí. Y archivos de historia de la medicina. Y archivos, eso es. Dos. Sí. Que son las primeras realmente revistas serias de historia. Sí. O sea que fue un precursor en toda regla, un visionario. Fue miembro también de la Real Academia Española, de la que fue director, y también director de la Real Academia Nacional de Medicina y de Historia. Él fue miembro nada menos que de las 3 academias, es decir, fue miembro de la Real Academia Nacional de Medicina, es decir, que ocupaba el sillón de Historia de la Medicina. Luego, todavía él viviendo, se creó otro nuevo sillón con bioética, que lo ocupó su discípulo predilecto Diego Gracia, ¿no? Pero viviendo, o sea, por lo tanto, sillón de la Real Academia Nacional de Medicina, que al morir lo ha ocupado Grangel. Es curioso, es decir, Grangel fue Laín primero, luego al morir lo ha ocupado Grangel, que ya tiene 87 años, pero está muy bien. Luego fue, como muy bien has dicho, director de la Real Academia de la Lengua, director de la Real Academia de la Lengua. Y tercero, fue miembro de la Real Academia de la Historia. Por lo tanto, no es cualquier cosa. Y curiosamente, de las 3, él confesó que donde más a gusto se sentía, sobre todo, era en la Real Academia de la Historia. Por eso, no sé si la gente lo sabe, la obra, la biblioteca, los papeles de Laín están ahora en la Real Academia de la Historia. De tal manera que uno podía pensar, bueno, están en medicina, están en la facultad, están en la Academia Nacional de Medicina de la Lengua. No, fueron a parar un poco, lo digo para futuros investigadores, etcétera, fue a parar a la Real Academia de la Historia, que es donde están concretamente la biblioteca y el archivo, en gran parte, de Pedro Laín. Aparte de dar conferencias, escribir libros, escribir ensayos, ¿dio clases en la universidad? Claro, sí. No, desde el principio, desde los años 50, ya daba clases. Bueno, tenían primero las clases de doctorado, que ha comentado José Mari, y luego ya la docencia normal, pero también las clases de doctorado, todos estos que hemos ido citando eran alumnos de las clases de doctorado de aquellos años 50. ¿Y qué era lo que más le agradaba para conocer un poquito mejor al personaje? ¿Qué es lo que prefería él, la investigación, la docencia, o le veía cosas buenas a ambas facetas? Yo creo que las dos cosas. Laín, cuentan los que iban a doctorado, Laín generalmente iba contando a aquel grupito, porque evidentemente la historia de la medicina, la historia de la ciencia siguen siendo pues reducidas, es decir, no son ámbitos donde va mucha gente a ellas, ¿no? Entonces, él lo que solía hacer es contar a ese grupo
lo que él estaba escribiendo. Eso lo cuenta muy bien Grangel. Es decir, solían reunirse muchas veces en Madrid, en el Consejo, en Duque de Medina Chile, o a veces incluso pues bajaban a algún café o bajaban, y allí Laín lo que hacía era desgranarles, leerles más o menos lo que él estaba escribiendo, el libro que estaba escribiendo. Y al principio en su propia casa. En su propia casa. Porque al principio, antes de que se creara en Duque de Medina Chile el Departamento de Historia de la Medicina, iban a su casa particular. Eso es. Se reunían semanalmente, iban pues Luis Martín Santos, Albarracín, Carlos del Valle Inclán, también otro que luego hizo mucho naturismo, este médico, no me sale ahora el nombre, pero bueno. Primero se reunían en su propia casa y luego ya en el Palacio de la calle de Duque de Medinaceli, ahí se creó ya la... Palafox era el otro, que era de la primera hora. Paniagua también. Pero es importante una cosa en esto que has preguntado de cómo era la docencia. Laín enseñó mucho a sus discípulos algo que ellos siempre han mantenido con mucho rigor, o por lo menos Grangel así me lo decía a mí, y es que él daba la clase con el mismo rigor y con la misma método, hubiese 1 o 2 alumnos que estuviese el anfiteatro lleno de 1000 personas. Es decir, él solía decir que ese rigor no se podía perder, que a veces uno tiende, bueno, hay 3, 4 personas, no bajaba el nivel, lo mismo estuviese un auditorio imponente, un anfiteatro o una aula magna universitaria llena, a que estuviesen 5 o 6 alumnos. Es decir, eso es una de las cosas, yo creo, importantes de Laín. Y luego, también Laín era un hombre que gustaba de la vida, es decir, uno piensa solo se dedicaba... No fue un hombre de archivo, eso es verdad, fue un hombre de muchas lecturas, de variadas lecturas, conocía el alemán, conocía el inglés, y fue sobre todo un hombre de una gran rebusca bibliográfica. Yo creo, eso hay que decirlo, Laín fue un hombre de alguna forma de síntesis, de ensayo, con un conocimiento muy vasto de muchas cosas, ¿no? De filosofía, de medicina. Sí, no de investigar y de un archivo de historia de la medicina. No era un hombre de archivo, de ir a un archivo determinado, tal, no. ¿De biblioteca? No, era un hombre de alguna forma... De una cultura muy enciclopédica. Enciclopédica. El libro, aquí yo he puesto un libro, este es fantástico, la historia de la medicina moderna y contemporánea. Yo lo he usado, es decir, es uno de los libros mejores, y ahí se ve la erudición coge la historia de la medicina universal entre el siglo XVI, moderna, hasta cuando él escribe en el siglo XX, ¿no? Bueno, uno ve ahí la erudición que tiene, ¿no? Es decir, hay quien ha criticado a este libro que no tiene bibliografía, ¿no? Como tal, pero bueno, tiene unas notas y unos conocimientos. Historia de la medicina tampoco tiene bibliografía. Tampoco tiene. Bueno, pues entonces quiero decir que lleva... pero ahí está en el conjunto del texto, está fundamentalmente... Quizás hay quien ha dicho, no, es que Laín escribió mucho. Sí, es verdad, escribió mucho. Fue un hombre muy prolífico de escribir. Bueno, es una forma de ser y ahí quedó. Hay otros autores en la vida que buscan la perfección y que a lo mejor pues escriben en toda su vida 100 páginas. Bueno, pues es otra opción. Sí, pero todo lo que escribió Laín era con un gran rigor. Sí, no todo. Es que porque es que escribía mucho, no. escribiera de cualquier forma, ¿no? No, lo que quiero decir es que a veces igual partes de una cosa, sí, pero hay quien dice, no, yo voy a escribir, y hay quien le cuesta, pero esto es una forma de ser, pues hay uno que ha escrito 100 páginas y son las 100 páginas más maravillosas de su vida. Pero bueno, en la vida esa es la... Pero también teatro, es decir, no hemos dicho, pero es un poco conocido, pues Laín escribió teatro. Iba al teatro, en el Pala se reunía con gente, con el mundo del teatro, que eso no tiene nada es más bien un mundo festivo, ¿no? El mundo del teatro. También le gustaba, cuenta Grangel, pues probar le gustaba la buena cocina, o comer por lo menos, ¿no? Y quiero decir que... Era polifacético. No, y él decía, hoy vamos a ir a este restaurante que me han dicho, en fin. Bueno, pues estoy dando matices de Laín para que no se piense que solo era una persona sociable, que no estaba yo creo centrada... que sociable y eminentemente valorando la amistad. Y yo creo que Laín tiene ese gran... Yo creo que fue un hombre de capacidad de relacionarse de una manera elegante con tantas personas de tan diferentes ámbitos, y siempre yo creo que con una calidad humana y científica fuera de lo común. Por eso es por eso es un gran humanista, de los que quizás no haya muchos, ¿no? Un ejemplo a seguir por lo que estamos viendo hasta ahora.
de lo que es la jornada, centrándonos un poco en la jornada, nos gustaría a los oyentes que nos explicasen qué relación tenía, ahondásemos un poco en ese tema, qué relación tenía con Euskadi, con el País Vasco. Sí, pues los que hacemos la relación con el País Vasco somos más José Mari y yo. Yo hablo de Luis Martí Santos, que era un discípulo, que luego fue psiquiatra aquí en el País Vasco, y eso, pues cómo la relación que tuvieron entre ambos, cómo influyó le dirigió la tesis doctoral, y cómo Martí Santos, por ejemplo, también, bueno, luego fue del Partido Socialista, pero era tenía un cierto talante crítico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la psiquiatría de aquella época estaban López Ibor y Vallejo Nájera, que eran como los máximos personas de dentro de la psiquiatría, y él no veía en ellos un cauce adecuado para realizar la tesis. Entonces fue a donde Laín, que tenía otro aspecto más abierto, y que él creía que podría facilitarle mucho más, y como así fue la creación de su tesis. Entonces yo hablo como un discípulo del País Vasco. Y luego José Mari más de Zubiri y de Zaragoza, que es pues dos coetáneos suyos que tuvieron mucha importancia en su vida. Sí, ya lo ha dicho muy bien Pedro. Unimos sus amistades del País Vasco, quizás la más sobresaliente, Zubiri, pero también don Juan Zaragoza, el gran filósofo y amigo de Zubiri y de Laín. También el doctor Barriola, cuya biografía, es decir, los aspectos de relación, Koldo Michelena. Bueno, esa vinculación suya con el País Vasco y con hombres del País Vasco, como ha dicho él, con Luis Martín Santos, con Grangel de alguna manera, uniendo al País Vasco como Grangel, como figura vasca, que fue su gran discípulo. Es decir, esa base, y situarlo un poco también en el contexto de aquellos veranos, de su visión de España, etcétera. Esa es un poco la singularidad de Laín y el País Vasco también. Y a la hora de enumerar los premios que recibió a lo largo de su vida, recordamos el Menéndez Pelayo, el Premio Internacional Menéndez Pelayo en 1991. El Príncipe de Asturias, yo creo que fue doctor honoris causa de muchas universidades, pero sí hay una anécdota que muchos muy pocos saben, y es que él rehusó un importante, no voy a decir premio, pero una importante distinción, y esa muy pocos la saben, y es que rehusó un título nobiliario que el rey de España le ofreció. Es decir, el rey Juan Carlos le ofrece a Laín un título nobiliario, no sé de qué grado, pero sí se sabe que Laín rehusó, dijo no, es decir, seguramente con toda diplomacia de la cual era fiel, pero rehusó. Eso muy pocos lo saben. ¿Rehusó por qué? Porque entendía que eso no era, es decir, yo creo que Laín sobre todo valoraba el aspecto científico, académico, esas cosas, y otras sin quitar a nadie nada y sin desmerecer. Y eso sí, eso es. Ahora, títulos, yo creo que todos, premios jovellanos, en fin, podríamos decir que Laín tuvo todos los homenajes y todas las distinciones en su vida, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y por último, para ir acabando estos 2 minutitos, ¿por qué recomendarían al público asistir a esta jornada? Muy brevemente. Yo creo que es una oportunidad aparte de los que dentro del país conocemos a Laín, gente de fuera, gente de Madrid, de Valencia, de Cádiz, muy conocedora de la obra de Laín, y que unos ponentes de gran categoría, y que va a ser una gozada escucharlos y ver sus aportaciones. Luego también este libro, esto se va a publicar como libro después, sí, ¿no? Las ponencias, sí, se publicarán como un libro, como un pequeño. Yo diciendo lo mismo que ha dicho Pedro, yo creo que la gente que se quite de la cabeza de que hoy Laín médico, no, es una faceta importante, pero parcial. Yo creo que mucha gente de la generación de nuestros padres, nuestros mayores, los universitarios, han conocido y han leído a Laín. Es el intelectual más importante, o de los más importantes que ha habido en España del siglo XX. Y Laín, como veremos en el aspecto del programa, tocó muchos aspectos de la vida, ¿no? Y si me permites una singularidad más de esta jornada, desgraciada singularidad, pero que le va a dar todavía un valor añadido, y es que este día iba a participar Miguel Echenique Elizondo, un médico cirujano, profesor de la universidad, pues muy destacado, muy querido, y de forma repentina murió el lunes, el día 7.
murió Miguel Echenique, ¿no? Y entonces tenemos también la triste singularidad de que cuando le encontraron muerto en el ordenador, en la pantalla, estaba escribiendo su intervención en Laín, ¿no? Que era Laín entre algo visto por un médico desde el siglo XXI, ¿no? Entonces, en homenaje a Miguel Echenique, un hombre que en estos días está siendo muy recordado por toda la clase médica y universitaria, era catedrático de cirugía de la universidad, cirujano experto durante muchos años, en honor y en recuerdo a él, uniendo a Laín, que yo sé que le apreciaba y que fue un hombre que valoraba mucho a Laín, pues lo que vamos a hacer es leer, o por lo menos en parte, ese testimonio póstumo, ese texto póstumo que estaba preparando, y por lo tanto todavía va a tener una singularidad que me consta que le ha marcado mucho también a Milagro Laín, porque Milagro Laín es una íntima amiga de la hermana de Miguel Echenique, de Maite Echenique, de la catedrática de filología que está en Valencia, de la Donostiarra, Maite Echenique, ¿no? Y entonces sé que Milagro viene justo unas horas antes, iba a llegar el 14 a la noche, pero llega el 14 al mediodía para estar con la madre de Miguel, y además le ha emocionado mucho saber que el hermano Miguel estaba escribiendo sobre Laín lo que realmente pues le sugería Laín, ¿no? Y bueno, es una triste coincidencia, ¿no? Pero es así, y bueno, y por lo menos vamos a tener también, pues si queréis, esa singularidad. Ese doble homenaje sí, a las dos personas. a las dos personas. Y también a Tellechea, de alguna manera, quiero recordar también, Tellechea murió, como sabéis, el 8 de marzo, hace muy poco. También Tellechea tuvo relaciones con Laín, me contaba en sus encuentros en la Real Academia de la Historia, cuando Laín iba, porque los últimos años Laín iba en silla de ruedas. En silla de ruedas a la academia, y entonces se encontraban, y me contaba Tellechea cómo le llamaba Laín de abajo Iñaki, le llamaba Iñaki, y entonces en fin, hablaban de diferentes cosas, ¿no? Pero ya era un Laín ya disminuido, con silla de ruedas, etcétera. Y recordaremos, bueno, en estos años pues nos han ido también, desgraciadamente, Tellechea, y también de forma inesperada y brutal Miguel Echenique, ¿no? El lunes pasado, el día 7. Pues desde aquí nuestro recuerdo. Pues muchísimas gracias, Pedro Gorrotxategi. Vamos a recordar, presidente de la Sección de Ciencias de la Salud de Eusko Ikaskuntza, y por otra parte hemos hablado también con José María Urquía, que es el presidente de la Comisión de Guipúzcoa de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Gracias, mila esker. Mila esker, zueri eskerrik asko. Bai.